Hace unos días, a vueltas con Marruecos, les dije en este vídeo que titulábamos Canarias, objetivo prioritario de Marruecos, que Marruecos, para Canarias fundamentalmente, era un gravísimo problema. Era un gravísimo problema porque Marruecos tiene una expectativa sobre lo que es su propio territorio, sobre lo que es el Sáhara Occidental, incluso Mauritania y Canarias, que aunque nuestros bobalicones gobiernos, todos los que hemos tenido respecto a eso, piensen que Marruecos es un amigo, Marruecos, repito, no es amigo de España. Les voy a dar un dato. En este vídeo, este es el acuerdo que comentaba el otro día, les decía que Marruecos iba a ser uno de los principales beneficiados del armamento estadounidense, los F-35, los tanques Abrams, y que además allí en Marruecos iba a instalar la NSA, que es una agencia espía de los Estados Unidos. Les dije además que Marruecos no iba a tener ningún problema en reconocer a Israel como, lo decía en ese vídeo, como país al que nunca antes había reconocido por el conflicto árabe-israelí, pero que ahora ya lo reconoce. Lo ha reconocido hoy. Hoy estamos hablando de 10 de diciembre. Marruecos ha reconocido hoy al Estado de Israel. Pero lo que es peor, este titular que está aquí detrás dice que el presidente todavía de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido oficialmente la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos. Y uno dice, ¿cómo Donald Trump, que de momento Estados Unidos sigue en la ONU, contradice una resolución de las Naciones Unidas que dice que en el Sáhara, el antiguo Sáhara Occidental español, tiene que haber un referéndum para ver qué dice la población? Donald Trump hoy ha hecho una barbaridad, una de las muchas de él, reconociendo que el Sáhara es de Marruecos. Pero fíjense, este pedazo de ignorante que es Donald Trump, es que no queda otra forma de decirlo así, ha dicho que en justa correspondencia a que, fíjense lo que les voy a decir, a que en 1777, 1777, está en un tuit de Donald Trump, en justa correspondencia a que en 1777 Marruecos reconoció a Estados Unidos, hoy es justo que Donald Trump, que Estados Unidos reconozca la marroquineidad del Sáhara Occidental. En 1777, señor presidente de los Estados Unidos, Marruecos no existía en ningún lado. El Estado de Marruecos se crea el 25 de marzo de 1956. 1956. Tengo yo más años que el Estado marroquí. Y el pedazo de burro, lo tengo que decir así, de Donald Trump dice que, en justa correspondencia, Estados Unidos, por haber sido reconocido en 1777 por Marruecos, que no existía, pues ahora ellos reconocen que el antiguo Sáhara español es de Marruecos. La embajadora de Marruecos en España se llama Karina Benjaich y dice que ella se siente ofendida cuando aquí desde España algunos medios de comunicación, nosotros somos muy pequeñitos, no creo que se refiera a nosotros, pero cuando algunos medios de comunicación hablan de que Marruecos está chantajeando continuamente a España, todos los gobiernos de España han pasado por el aro en lugar de pararlo. Uno tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué no le paran los pies a Marruecos si está dentro de la Unión Europea? Por las fronteras españolas no pasa ni un camión con tomate. Hombre, es que hay 60, 70, 80, 120 empresas españolas. ¿Y qué? 180 empresas españolas en Marruecos frente a lo que supone que nosotros en Canarias terminemos siendo absorbidas por Marruecos, no es nada. Y algunos dirán, estás exagerando una barbaridad. No exagero. Miren, Marruecos se queda, y ahora voy a explicar cómo se quedó Marruecos con el Sáhara, se queda con el antiguo Sáhara español porque resulta que allí hay inmensas riquezas
en fosfato, en petróleo, en diversos minerales. Pero fundamentalmente porque lo van a utilizar para distribuir todas sus mercancías a toda el África, fundamentalmente al Sahel y de ahí hacia el sur de África. Hace unos días ha habido un conflicto en la frontera entre Mauritania y el antiguo Sáhara español, entre el Frente Polisario y las tropas de Marruecos. Marruecos creó desde Tinduf, que es donde están residiendo los antiguos saharauis españoles, algunos de ellos todavía con el carnet de identidad. Desde Tinduf hacia el norte hay unos cientos de kilómetros de un muro que separa el antiguo Sáhara español de la parte que se supone que debía ser para los saharauis, y desde Tinduf hasta La Güera, la península de La Güera, que es Mauritania en el sur, en el Océano Atlántico, otro muro. Bien, ahí hay un paso que se llama el paso de Guerguerat. En el paso de Guerguerat, los marroquíes han abierto un camino, una autopista, para pasar por allí todo lo que ellos producen en Marruecos, pero fundamentalmente el hachís que distribuye Marruecos a toda África. Marruecos es uno de los principales productores de hachís del mundo. Los tienen envenenados también en España, ¿eh? Y por allí lo pasan. ¿Qué hicieron los del Frente Polisario? Atacar y bombardear esa autopista. Y ahora lo que voy a hacer es contarles cómo España regaló el Sáhara, el antiguo Sáhara español, a Marruecos. ¿Cómo lo regaló? España. Y, en mi opinión, cómo traicionó el rey Juan Carlos I, hoy rey emérito, cuando todavía era príncipe de Asturias, pero que ocupó la jefatura del Estado cuando Franco estuvo enfermo poco antes de morir. Y les voy a contar pasito a paso cómo entregó el Sáhara español a Marruecos. Y ustedes dirán, hombre, es que el Sáhara español no es lo mismo que Canarias. Todo el mundo siempre lo mismo. España no es Venezuela, vamos camino a Venezuela. Eso en España no pasa, pasa. Y como ya hemos tenido un precedente de cómo vergonzosamente España entregó a Marruecos el Sáhara español, yo como canario me siento muy preocupado por las políticas de mi gobierno, el actual gobierno, el anterior y el anterior del anterior, con respecto de Marruecos. Una breve historia de cómo se entregó el Sáhara español y cómo traicionó, en mi opinión, el que en aquel momento ocupó provisionalmente la jefatura del Estado, a el pueblo saharaui, que tenía procuradores en las antiguas cortes franquistas, estaban allí, que tenían carnet de identidad español, cómo traicionó en beneficio de Marruecos, pero sobre todo también de Estados Unidos, porque Estados Unidos participó y muy activamente en que el Sáhara, como ahora corrobora Donald Trump, fuera para Marruecos. Esta es brevemente la historia. El gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado, el tiempo pasa y la ley les dice a ellos que pasado un cierto tiempo se desclasifican algunos documentos, ha desclasificado documentos de la Agencia Central de Inteligencia sobre el abandono de España a el Sáhara. Se trata de más de 10 millones de páginas, de más de 900.000 documentos desclasificados que permiten conocer lo que sucedió exactamente a partir de aquella fecha. La anexión del Sáhara Occidental por Marruecos en 1975 fue por la fuerza y desembocó en una guerra. Se indica en esos documentos desclasificados. La guerra del Sáhara, que estuvo muy disputada entre el Frente Polisario y Marruecos, fue determinante la ayuda que recibió Marruecos por parte de Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí y España, gracias a las relaciones que tenía el padre de Mohamed VI, hoy rey de Marruecos, Hassan II, con Henry Kissinger, entonces
consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y con la familia Saud de Arabia Saudí. Tengo que decir que alguna vez explicaremos cómo fue el atentado del que Franco tenía como presidente del gobierno. Él era el jefe del Estado y tenía como presidente al almirante Carrero Blanco, que fue asesinado por un atentado de ETA, con lo que descabezó el gobierno en aquel momento. 3 días después, el atentado contra Carrero Blanco fue 3 días después de que Henry Kissinger hubiese visitado España, y el atentado además se produjo a pocos metros de donde estaba la embajada de Estados Unidos. Pero vamos con la historia de la entrega del Sáhara español. El 21 de agosto de 1975, el Departamento de Estado norteamericano da luz verde a un proyecto estratégico, se supone que es secreto, desclasificado ahora, de la CIA, financiado por Arabia Saudí, para arrebatar la antigua provincia del Sáhara, 270.000 kilómetros cuadrados, a España. Un territorio vital desde el punto de vista geoestratégico, rico en fosfato, hierro, petróleo y gas. El plan consistía en invadir la zona mediante una marcha de unos 300.000 ciudadanos marroquíes, la conocida Marcha Verde, que en realidad era un asco de marcha, pero ello era una marcha verde, en fin, por aquello que eran civiles y tal, que se haría pasar por antiguos habitantes del Sáhara español, pero que no eran saharauis, sino marroquíes. El 6 de octubre de 1975, los servicios de inteligencia del ejército español informaron a Franco, que ya estaba muy enfermo, de los planes de Estados Unidos en relación con el Sáhara Occidental, y le piden que actúe en consecuencia. El 16 de octubre, 10 días más tarde, de 1975, la Marcha Verde es anunciada por Hassan II, al mismo tiempo que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU rechaza las pretensiones de Marruecos sobre ese territorio. Lo rechaza la ONU desde aquel momento. Desde aquel momento se constituyó una especie de brazo de la ONU en el Sáhara que se llamó la MINURSO, que ahora es cualquier cosa menos la ONU, en donde Estados Unidos además decía que, en fin, vamos a ver cómo se contemporizaba. Hoy Donald Trump, 10 de diciembre, lo acaba de reconocer. Bueno, la ONU rechaza las pretensiones de Marruecos sobre el territorio, y Hassan II declara a este respecto, es unas declaraciones que hizo en aquel momento el rey de Marruecos, el entrecomillado: tenemos que iniciar una marcha verde desde el norte de Marruecos hacia el sur y desde el este al oeste. Tenemos, querido pueblo, decía Hassan II, que levantarnos como un solo hombre con orden y organización para dirigirnos al Sáhara y encontrarnos con nuestros hermanos allí. Rotundamente falso. Los saharauis nada tienen que ver con los marroquíes. El 22 de octubre de 1975, cuando murió Carrero Blanco, como ya dije antes, Franco nombra a Arias Navarro como jefe, como si fuera un primer ministro, el que preside, el jefe del gobierno de España. Arias Navarro es el que dio el parte cuando murió Franco y se le fue la lagrimita, en fin. En aquel momento, repito, era el presidente del gobierno español, manda al ministro José Solís Ruiz a Rabat. Estoy hablando de personajes que la mayor parte de ustedes no conocen. José Solís Ruiz, ministro franquista, tenía negocios en Marruecos. Y claro, pensaban que todo iba a ser fácil, y lo que hizo fue acelerar que España se marchara en favor de Marruecos. Arias Navarro manda a José Luis Ruiz a Rabat para, supuestamente, siguiendo las instrucciones de Franco, tratar de parar la apuesta marroquí, prometiendo negociación sobre el tema cuando la situación del general Franco mejorase. Ya no podía mejorar, estaba en las últimas, ¿no? El 26 de octubre, todavía estamos en octubre de 1975, da comienzo la Marcha Verde en territorio marroquí
con la planificación operativa y la organización logística del plan corriendo a cargo de técnicos de los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerdo que al frente de aquella manifestación iban las banderas marroquíes, la estrellita verde y tal, pero varios metros más atrás las banderas eran de los Estados Unidos. El 31 de octubre de 1975, Juan Carlos de Borbón se hace cargo de la jefatura del Estado español provisionalmente. Franco todavía no había muerto, y mostrándose muy preocupado por la situación en el Sáhara, ese mismo día convoca un consejo de ministros y dicen las crónicas, se puso manos a la chiquita obra, la de Juan Carlos I. Rabat envió el primer grupo de marchadores de la Marcha Verde, marchadores verdes al Sáhara, el 30 de octubre y no el 6 de noviembre, fecha oficial del inicio de la Marcha Verde, para bloquear precisamente una posible intervención de Argelia, un país inmenso que está al este de Marruecos, con el que precisamente no mantiene buenas relaciones, y por eso Hassan II toma la iniciativa. El mismo 31 de octubre de 1975, Juan Carlos, el que después fue rey, en aquel momento era el jefe del Estado provisionalmente, manifiesta, fíjense lo que dice Juan Carlos, su férrea determinación de ponerse al frente de la situación, y envía a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, de infausta memoria en estos momentos por los líos del rey emérito, a Washington para solicitar la ayuda de Henry Kissinger. Henry Kissinger, que apostaba por Marruecos. Es consciente de que una guerra colonial con Marruecos en aquellos momentos, cuando Franco estaba muriéndose, podría precipitar los acontecimientos al estilo de lo que había sucedido en 1974 en Portugal, con las guerras coloniales, que terminó con el régimen dictatorial de Portugal y que procedió al Octubre Rojo en 1974. De esa forma pensó Juan Carlos, que después fue Juan Carlos I, que podía perder su corona en un posible conflicto con Marruecos, que además estaba apoyado por Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano acepta la mediación solicitada por Juan Carlos I e intercede ante Hassan II. Se firma un pacto por el que Juan Carlos, fíjense lo que les voy a decir, estos son hechos que en aquel momento nadie conoció. Se firma un pacto por el que Juan Carlos I, el que fue después Juan Carlos I, se comprometía a entregar, repito, el Sáhara español a Marruecos a cambio del total apoyo político americano en su próxima andadura como el rey de España. El problema es que Juan Carlos, príncipe Juan Carlos en aquel momento, Juan Carlos de Borbón, visita a las tropas españolas en el Aaiún en un viaje por sorpresa. Y dice, entre comillas, España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres. Y no dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, se refería a él mismo, con todos vosotros en cuanto suene el primer disparo. Palabras textuales del que después fue rey de España. Así alentaba a los militares españoles, a los que después, en mi opinión, traicionaría miserablemente en las siguientes horas. Yo recuerdo, porque tengo edad para ello, de ver, hay multitud de fotos en todos lados, la Marcha Verde que invade territorio español, del Sáhara español, que llega bastante adentro del territorio español, pero se para ante un campo minado que hay delante de la Legión, que está allí esperándolo, y los legionarios con todo preparado para hacerle frente a la Marcha Verde. La Marcha Verde, que efectivamente había una mayoría de civiles, pero que también había parte del cuerpo del ejército marroquí. Estaban allí. La Marcha Verde entonces invade la antigua provincia africana española en virtud del pacto secreto entre Henry Kissinger, Hassan II y Juan Carlos I, y los legionarios españoles traicionados se tienen que retirar.
Aquello fue lamentable porque en las Islas Canarias vivimos una situación tremenda. La legión que estaba acantonada en el Sáhara español se tuvo que venir a Canarias, se instaló en la isla de Fuerteventura. Multitud de empresarios, pequeños empresarios canarios, tuvieron que perder toda su riqueza instalados en el Sáhara y tratar de volverse a instalar en Canarias. Fue un desastre absoluto que costó vidas, sí, costó vidas y fortuna a muchos canarios, traicionados, repito, por Juan Carlos de Borbón. El 14 de noviembre de 1975, pocos días antes de que muriera Franco, se produce la famosa Declaración de Madrid sobre el Sáhara. Por ella se entrega a Marruecos toda la parte norte de la antigua provincia española, repito, 200.000 kilómetros cuadrados, de gran importancia geoestratégica, muy ricos en toda clase de minerales, gas y petróleo, y a Mauritania, que lo abandonaría inmediatamente, se le entrega 70.000 kilómetros cuadrados que Mauritania se retira y lo ocupa Marruecos, que es donde estamos hablando del paso del conflicto el otro día con el Polisario y el ejército marroquí. El gobierno de Arias Navarro, con Franco ya moribundo, se limitó a ejercer de convidado en esta bochornosa actuación de España con Juan Carlos I, repito, en mi opinión, traicionando a sus propios ciudadanos, abandonando el campo de batalla sin pegar un solo tiro y entregando a su enemigo el Sáhara Occidental. Repito, a su enemigo, que es Marruecos. Marruecos jamás ha sido un amigo de España. En los próximos días comentaré, porque claro, todo el mundo habla hoy en día del antiguo Sáhara español. Pero es que España también tenía al norte de esta supuesta colonia española, tenía un emplazamiento que se llamaba Sidi Ifni. Aquello fue una guerra contra Marruecos, una guerra en toda regla,